Muy bien, chicos, hablamos nosotros del Poder Ejecutivo. Quien habla es el profesor David Humberto Oviedo Calle del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. ¿Sí? Ciudadanía y cívica. Importantísimo estos temas, lo que forman parte de lo que es formación ciudadana. ¿Ya? Importante conocer las características de los poderes del Estado. Y vamos a hablar sobre el poder ejecutivo. Como ustedes observan aquí en la imagen, ¿ya? Esta partecita lo podemos encontrar en el Palacio de Gobierno, conocido también como la Casa de Pizarro, ¿sí? Es donde reside. ¿Quién reside ahí? El presidente. ¿Y quién labora o qué representa el poder ejecutivo? ¿Ya? Ahí realiza el presidente sus reuniones con sus ministros, recuerden. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a seguir. Entonces, ¿ya anotaron el título, por favor? El poder ejecutivo. Anótelo en su cuaderno. Gracias. Entonces, ya tenemos en nuestra cabecita, cuando hablamos nosotros de poder ejecutivo, hablamos del presidente y sus ministros, y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. ¿Correcto? ¿Cuáles son las principales características y funciones que tienen tanto el presidente como el Consejo de Ministros? ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Muy bien. Valeria Cárdenas, por favor, active su micrófono. ¿Qué observas aquí, Valeria? ¿Qué es esto? ¿Conoces? A ver. El Palacio de Gobierno. Es el Palacio de Gobierno, por supuesto, es el Palacio de Gobierno. ¿Sí? El Palacio de Gobierno. Ahí está. Aquí entonces hemos dicho que reside el presidente y sus ministros realizan la toma de decisiones, correcto, las reuniones para establecer algún decreto supremo, correcto. Es importante la sede principal de gobierno, el Palacio ya conocido como la Casa de Pizarro, correcto. Muy bien, chicos. Pero, ¿qué es el poder ejecutivo, chicos? Su propio nombre lo dice, ejecuta. ¿Qué cosa va a ejecutar? ¿Sí? Ejecuta leyes, ¿ya? Es el órgano autónomo del Estado. ¿Qué significa autónomo? Propio, único, ¿correcto? Ejecuta la marcha política del país, haciendo cumplir qué cosa? Las leyes, pues, ¿correcto? Esas leyes que son aprobadas en el Congreso de la República y después de ser aprobada por el Congreso pasa a mano del Ejecutivo para darle un visto bueno y emitir la firma al presidente para que sea publicada después en el diario más antiguo de Sudamérica. ¿Cuál es el diario más antiguo de Sudamérica? A ver, y es el diario oficial del Perú. ¿Cuál es? Chicos, vamos, alguien que... ¿El peruano? El peruano, correcto. El diario oficial El Peruano. Excelente. Entonces, este poder ejecutivo, chicos, está orientado a dirigir todos los procesos de creación, dirección y administración de los servicios que el Estado brinda. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este poder ejecutivo, Michel Saavedra, ¿por quién está conformado? Ya lo hemos dicho anteriormente. Active su micrófono. Le escuchamos, Michelle. Por el Consejo de Ministros Ya, el Consejo de Ministros, ¿quién más? Le falta uno. y el presidente de la República. Excelente, mi estudiante. Entonces está conformado por dos sectores. Eso hay que tenerlo en cuenta. La presidencia de la República y el Consejo de Ministros. ¿Correcto? En la actualidad, pues hemos tenido un cambio de presidente, un cambio de ministro, ¿ya? Hablamos nosotros de Pedro Castillo, profesor Pedro Castillo, como presidente de la República del Perú, y el Consejo de Ministros, ¿ya? En la cual pues hemos visto, después de largas semanas, ¿ya? El nombramiento de los ministros de cada cartera, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese Consejo de Ministros tiene también
al presidente del Consejo de Ministros, que también es conocido con el nombre de Premier, ¿correcto? Premier, ¿ya? Bien, entonces en la actualidad hablamos de Guido Bellido, ¿correcto? Listo, vamos a seguir. La presidencia de la República, mis estudiantes, como ustedes observan aquí, la imagen no del presidente actual, sino del presidente Francisco Sagasti, ¿verdad, chicos? ¿No conocen a Francisco Sagasti? Ahí está, Francisco Sagasti, ¿no? Expresidente, ya, presidente de emergencia, que asumió después de la vacancia que se le dio al expresidente Martín Vizcarra, ¿verdad? Y él asume como presidente del gobierno transitorio. ¿Correcto, chicos? Muy bien, ahí está Francisco Sagasti. Pero recuerden, chicos, que la presidencia de la República está representado por este presidente que es elegido ya, democráticamente, pero con las situaciones, con las coyunturas que hemos visto en estos últimos 5 años de las vacancias, chicos, o de las renuncias, ¿ya? Quien asume el mandato, ¿ya? Es el vicepresidente o también el presidente del Congreso de la República, ¿de acuerdo? En funciones. Pero bueno, estamos aquí hablando de la presidencia de la República. Recuerden que el presidente es el jefe del Estado, ¿correcto? Y es quien personifica a la nación. Según la Constitución, el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales. Eso tenganlo en cuenta. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Y siempre juramenta, de acuerdo a ley, asumiendo el cargo, un nuevo presidente, por eso que hemos tenido el 28 de julio, ¿correcto? Eh, la puesta de la banda presidencial a nuestro nuevo presidente, el profesor Pedro Castillo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuándo se realizó esa ceremonia? El 28 de julio, ¿correcto? Muy bien, eso tenganlo en cuenta, por favor, chicos. ¿Ya? Por eso que las elecciones, se realizaron las elecciones, se dio como ganar a un candidato y ese candidato va a ser o le van a entregar la banda presidencial siempre el 28 de julio, ¿correcto? Del año en que se realiza la elección. Por eso hemos tenido una elección en el año 2021, por eso se dio el 28 de julio. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, los requisitos para ser candidato a la presidencia del Perú. De repente Alejandro Ipanaque algún día decide postular para la presidencia, Alejandro, y hay que tener en cuenta estos requisitos, ¿no? Primero, Alejandro, ser mayor de 35 años. ¿Sí? ¿Cuántos años te falta, Alejandro, para ser presidente o para ser candidato a la presidencia? A ver, ¿cuántos años tienes? Alejandro Ipanaque. Tengo 15, profesor. Te faltan todavía 20 años, ¿ya? Si es que quieres postular a la presidencia, ¿no? Ser peruano de nacimiento, chicos, ya hay que ser peruano de nacimiento y gozar de derecho de sufragio, ¿correcto? Importante ello. ¿Listo? Esos son los requisitos fundamentales, chicos. Ser mayor de 35, ser peruano de nacimiento y gozar de derecho de sufragio. Y claro, pertenecer a un partido político, pues también. Mis queridos estudiantes, el Poder Ejecutivo, ¿cuáles son las atribuciones del presidente de la República? ¿Ya? Chicos, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Recuerden que el presidente se somete a la Constitución, recuérdalo, ¿ya? ¿Hace cumplir las leyes? Por supuesto. ¿Qué más? Representa al Estado dentro y fuera de la República. Eso ténganlo en cuenta, chicos. Pero para salir del país, el presidente, ¿a quién le solicita el permiso? O dice, no, ya me voy, chao, cuídense, me voy de viaje, me voy a otro país. Así nomás, no, chicos. Le tiene que otorgar el permiso, no su esposa, ni su esposo. Chicos, en este caso, hablamos nosotros
del Congreso. El Congreso es quien le da, por favor, el permiso al presidente para salir del país para que nos represente. ¿Ya? Otra atribución de la presidencia es dirigir la política general de gobierno, por eso que se pone la camiseta del presidente en el momento que ya asume sus funciones. ¿Ya? Vela por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Para ello nombra a un ministro de Interior, nombra a un ministro de Defensa, correcto, que vienen a ser su brazo derecho. Convocan a elecciones, son los únicos que convocan a elecciones, ¿de acuerdo? No hay otro, ni el Congreso puede convocar, el presidente lo hace, ¿ya? Convoca al Congreso a legislatura extraordinaria, dirige la política exterior, relaciones internacionales, celebra, ratifica tratados, es el único que puede firmar los tratados internacionales, nombra embajadores también, quienes van a representar al Perú en los diferentes países, ¿de acuerdo? Preside el sistema de defensa nacional, por eso les dije a ustedes, es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, ¿ya? Declara la guerra y firma la paz, es el único, con autorización del Congreso, siempre con autorización del Congreso. Recuerden que vivimos en una república democrática y para ello se tiene que respetar. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, ¿qué más? Administra la hacienda pública, regula tarifas arancelarias, concede indultos y conmuta penas. ¿Qué significa conceder indultos? De repente ve a una persona que de repente ya tiene, está preso y tiene mucha edad y prácticamente ya están en los últimos días, ¿ya? Entonces el presidente puede indultarlo, es decir, liberarlo de la prisión, ¿no? Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero también. ¿De acuerdo? Se habla mucho acerca de este indulto, ¿no? Recuerden, con Pedro Pablo Kuczynski se hablaba de indultar a Alberto Fujimori, ¿se acuerdan? Sí. Pero bueno, chicos, vamos a seguir. ¿Cómo se elige al presidente de la República, chicos? ¿Cómo se elige al presidente de la República? A ver, vamos a ver. Se elige a través de un sufragio directo, en la cual todos vamos. ¿Ya? Irene Proaño, ¿quieres decir algo, hija? Escuchamos. Se eligen a través de votaciones. Excelente, por supuesto. Se elige a través de votaciones, es decir, a través del sufragio directo, a través de las elecciones generales, chicos. ¿Correcto? Es elegido el candidato que obtiene más del 50% de votos válidamente emitidos. Más del 50% de votos, chicos. Miren lo que ha pasado en estas últimas elecciones. ¿Te das cuenta? A ver, un voto válidamente emitido es aquel que el votante realiza correctamente, ¿sí? Sin salirse de recuadro. Y ustedes han sido testigos que han estado revisando muchas cédulas que lamentablemente no han sido votos que han sido realizados de manera correcta, ¿sí? Sino que han habido fallas. ¿De acuerdo? No se contabiliza el voto blanco y el voto nulo o viciado, ¿correcto? La Constitución establece que si ninguno de los dos candidatos, escúcheme bien, obtiene la mayoría absoluta, más del 50% de votos, se procede a una segunda elección. Es lo que pasó, chicos, con Keiko Fujimori, ¿no? Tuvimos una primera y una segunda vuelta. En la primera vuelta, ninguno de los dos ya obtuvo más del 50%. Ni Keiko ni Pedro Castillo. ¿De acuerdo? Por eso que se fueron ambos a una segunda vuelta. ¿Sí? Y una historia conocida por ustedes, ¿no? ¿Correcto? Hasta que se llegó a determinar y a nombrar al nuevo presidente de la República del Perú. Y quien lo hizo es la institución encargada únicamente de nombrar al presidente, que es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. El plazo en el que se debe realizar esta segunda elección, si es que hay una segunda elección, es 30 días siguientes, chicos, como máximo de la primera elección. Junto con el presidente de la República van a ser elegidos ya de la misma manera
y con los mismos requisitos, es decir, ser peruano de nacimiento, ¿sí? Tener derecho a sufragio, ¿de acuerdo? 2 vicepresidentes, ¿correcto? Entonces, chicos, que quede bien claro. ¿Cómo se elige al presidente de la República? A través de sufragio directo, ¿ya? Se obtiene a través de esa elección, el candidato obtiene más del 50%, automáticamente es nombrado como ganador de las elecciones presidenciales. Pero ¿qué pasa si no pasan el 50%? A ver, Alais, Fran Estéfano. A ver, Fran Estéfano, ¿qué pasaría si no obtienen más del 50%? Segunda vuelta. Segunda vuelta, correcto, una segunda vuelta, ¿no? Y el plazo máximo es 30 días ya siguientes de la primera elección. Eso tenganlo en cuenta, ¿ya? Y no solamente se va a elegir al presidente de la República, porque también se van a elegir 2 vicepresidentes, ¿correcto? 2 vicepresidentes. Muy bien. Sigamos, por favor. Seguimos con Francisco Sagasti, chicos. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo dura el periodo de mandato del presidente de la República? A ver, ¿quién desea participar? ¿Cuánto 5 años. 5 añitos nada más, 5 añitos. ¿Ya? Es lo que manda la Constitución. ¿De acuerdo? Una de las últimas reformas constitucionales aprobadas por el actual Congreso impide la reelección presidencial inmediata. ¿Ya? Esto conforme al artículo 112 de la Constitución Política del Perú. ¿De acuerdo? Por eso el presidente es el único en convocar a elecciones ya en su último año ya de vigencia. ¿Correcto? No hay reelección inmediata, acuérdense, chicos. ¿Correcto? No hay reelección inmediata. Muy bien. Pero, según el artículo 112, el expresidente puede volver a postular definitivamente de acuerdo a las mismas condiciones, ¿no? Bien, chicos. Aquí hay una ley que quería enseñarles a ustedes, un artículo de una ley que fue modificada, la ley número 27365, publicada el 5 de noviembre del año 2000, que hubo una reforma, ya en ese artículo tiene el siguiente texto. El mandato presidencial es de 5 años, el presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular con las mismas condiciones. ¿Correcto? Aquí tenemos a Francisco Sagasti, chicos, otra vez, miren. Ya, bien. ¿Cuándo se declara la vacancia de la presidencia de la República? A ver, chicos. ¿Sí? ¿Quién es este señor que está aquí? ¿Se acuerdan de él? A ver, ¿quién desea participar? Sebastián Sánchez, ¿quién es? ¿Lo conoces? No es el profesor David Oviedo, ni el profesor Fernando Torres. ¿Ya? ¿Quién es, chicos? ¿Lo conocen? Carla Saavedra, a ver. A ver, Ariadna Ruiz Bravo, ¿quién es? Vamos. El expresidente Martín Vizcarra, Ah, que después de Sagasti. Claro, antes de Sagasti, ¿no? Antes de Sagasti. Correcto, el expresidente Martín Vizcarra, cuando fue vacado, ¿no? Cuando lo sacaron, chicos. ¿Cuándo se da esa vacancia, chicos? Según el artículo 113 de nuestra Constitución, si muere el presidente de la República, se declara vacancia presidencial. ¿Ya? También se declara vacancia presidencial por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Lo que pasó con Martín Vizcarra, ¿no? Al ver toda esta situación de Richard Swing y todo ello, ¿no? En el Ministerio de Cultura y todo ello, ¿no? Incapacidad moral. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso. Miren, chicos, si un presidente hace eso, cuando regrese, vacado, lo vacan, chicos. El presidente no puede salirse solo, tiene que tener autorización del Congreso, ¿ya? Y además el Congreso le establece un plazo, ¿correcto? Es un plazo, no es que me voy a quedar ahí un mes, no. Quien le autoriza ese plazo, ¿quién es? El Congreso, ¿de acuerdo, Michelle Saavedra? ¿De acuerdo?
Otro motivo de vacancia, destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. ¿Correcto? Por ello invito a ustedes a leer ese artículo 117, por favor, de la Constitución. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por, recuerden que un presidente goza de esa palabrita de inmunidad, ¿no? ¿Sí? No puede ser investigado un presidente en el momento durante su periodo, durante su vigencia. Pero el artículo 11 de nuestra Constitución nos dice que el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, ya, correcto, tanto parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso en forma inconstitucional. Recuerdan ustedes que Martín Vizcarra disolvió el Congreso, ya, pero lo hizo de manera constitucional. Correcto, porque le negaron la confianza a dos gabinetes, acuérdense, ¿sí? Y entonces el presidente tuvo la opción de cerrar el Congreso. Y eso no fue inconstitucional, sino fue constitucional. Ya, los del Jurado Nacional de Elecciones y los otros organismos del sistema electoral, ¿de acuerdo? También pueden acusar. A ver, ¿cuándo se suspende el ejercicio del presidente? Por incapacidad temporal declarada por el Congreso, hallarse, o sea, el presidente sometido a un proceso judicial conforme al artículo 117. ¿Ya? Muy bien. Pero recuerden, chicos, que cuando se elija un presidente, también se eligen ¿a cuántos vicepresidentes? A ver, ¿a cuántos muchachos? A ver si no están. A dos. A dos. ¿De dos. acuerdo, Jeremy? A dos. Pero ¿cuáles son esas funciones de estos vicepresidentes? Por ejemplo, por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones, ¿quién? El primer o segundo vicepresidente. ¿Correcto? Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso, si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca inmediato a elecciones. Chicos, es lo que pasó. Martín Vizcarra prácticamente no tuvo, bueno, fue el primer vicepresidente cuando ya asumió el cargo Pedro Pablo Kuczynski. ¿Se acuerdan, chicos? Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones y él tuvo dos vicepresidentes. El primero, ¿quién va a ser? El primero va a ser Martín Vizcarra, el primer vicepresidente, y el segundo vicepresidente o vicepresidenta fue, fue una mujer, Mercedes Arauz. Mercedes Arauz. Mercedes Arauz, ¿correcto? Muy bien. Entonces, cuando vacaron a Pedro Pablo Kuczynski, o renunció, perdón, Pedro Pablo Kuczynski, no lo vacaron, pues, renunció, quien asumió el poder va a ser su primer vicepresidente, que fue Martín Vizcarra, ¿sí? Para terminar el mandato, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasó? Una coyuntura, de verdad, una situación bien complicada en la vida política del Perú. Chicos, después se conoció que Mercedes Arauz renunció a la vicepresidencia, por eso que Martín Vizcarra estuvo solito. Y cuando lo vacaron, no tenía vicepresidente, pues, ya, porque fue el primero y el segundo, que era Mercedes Arauz, renunció. Entonces, ¿qué pasó? El presidente del Congreso de la República, el presidente del Congreso de la República, va a ser quien va a asumir, correcto, la presidencia. En este caso fue este señor, Francisco Sagasti, pues, ¿no? ¿Correcto? Correcto, muy bien. Listo. Entonces, chicos, cuando el presidente sale de la República, sale del territorio, el primer vicepresidente se encarga del despacho. Eso tenganlo en cuenta, chicos. Cuando, por ejemplo, el Congreso le da autorización a que el presidente salga de repente a reunirse con otros presidentes de otros países, de repente en una cumbre, ya, quien asume
o quien se encarga de la presidencia o del despacho en nuestro país es el primer vicepresidente, ¿correcto? Y en su defecto lo hace también el segundo vicepresidente. Muy bien. Hablamos del Consejo de Ministros, chicos. El Consejo de Ministros, ¿de acuerdo? Es un órgano también del Poder Ejecutivo, constituido por la reunión de todos los ministros de Estado, responsable de la conducción de los diferentes sectores de la administración pública. Recuerden, chicos, que tenemos ministro de Educación. A ver, Lucero, nómbrame 3 ministerios. Lucero Ruiz Flores. A ver, ya te dije de Educación. A ver, nómbrame 3 más. ¿El ministerio de qué? Vamos. ¿De salud? De Salud, 1. ¿Qué más? ¿Otro ministerio? ¿Solamente de Salud te quedas? No. Había uno de protección a la mujer, creo. También de la Mujer, Ministerio de la Mujer. ¿Qué más? Faltaría 1. Ay, de los niños. ¿De qué? De los niños. De niños y adolescentes. Ya, correcto. De la Mujer. Ya. A ver, Dariana Nieves. Vamos, Dariana. Te escucho. Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa. ¿Qué más? El Ministerio del Interior. Chicos. Ministerio de Trabajo. Irene Proaño. A ver, Irene Proaño. Vamos. Ministerio de Relaciones Exteriores. Correcto. ¿Sí? ¿Tienes otro más? Son varios, chicos. El Ministerio de Agricultura. Correcto. Varios. El Ministerio de Cultura. Correcto. A ver, el Ministerio de Justicia también. Hay muchos, chicos. ¿De acuerdo? Entonces van a tener una tareita en la cual ustedes tendrán que investigar todos los ministerios aquí del Perú. ¿Cuáles son los requisitos, mis queridos estudiantes? Pero recuerden, mis estudiantes, que este Consejo de Ministros también tiene un presidente, ¿ya? Este presidente del Consejo de Ministros se le conoce con el nombre de Premier, acuérdense. Quien va a presidir este consejo va a ser el presidente de la República. Él es quien va a convocar, ¿ya? A este consejo para realizar de repente algunas decisiones, ¿no? Tomar algunas decisiones con respecto a alguna cartera, ¿no? En la actualidad se habla de una cartera que está en emergencia, que es el de salud, ¿correcto? El de economía también. Tengan en cuenta ello, chicos. ¿Ya? Requisito para ser ministro, chicos, haber cumplido 25 años. Benjamín, ¿tú quieres ser ministro? Benjamín Lazo, ¿quieres ser ministro algún día? Bueno, terminando mi carrera de fútbol, podría ser. Claro, ¿no? Y depende también del presidente, si te llama, ¿no? Correcto, haber cumplido 25 años, ser peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio, eso tengan en cuenta, chicos, requisito para ser ministro. Ya los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía pueden ser ministros también, acuérdense, ya que ocupan un cargo de confianza. Los ministros son un cargo de confianza, chicos. ¿Ya? ¿Y quién lo nombra? El presidente de la República, es el encargado. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, vamos a seguir. El presidente del Consejo de Ministros, recuerden que también es conocido como el Premier. ¿Ya? Puede ser ministro sin cartera, eso tengan en cuenta. Es decir, sin ministerio a su cargo, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Quien nombre y remueve al presidente del Consejo de Ministros, ¿quién es? El presidente de la República, chicos. Es el autorizado, el único. ¿Ya? Él es quien va a nombrar y quien lo va a remover. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Nombre y remueve también a los demás ministros. O sea, que si está haciendo mal su función, el presidente de la República es el encargado de sacarlo, ¿no? Y poner a otro. Eso ténganlo en cuenta. Sus funciones del presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Es ser después del presidente de la República el portavoz autorizado del gobierno. ¿De acuerdo? Es el portavoz autorizado del gobierno, el presidente, el premier, ¿ya? Del Consejo de Ministros.
coordinar las funciones con los demás ministerios, refrendar decretos legislativos, decretos de urgencia, los demás decretos y resoluciones que señala la Constitución y la ley. Son atribuciones del Consejo de Ministros en sí aprobar proyectos de ley que el presidente somete al Congreso, ¿ya? Aprobar los decretos legislativos, decretos de urgencia que dicta el presidente, así como las resoluciones que dispone la ley, y deliberar sobre asuntos de interés público. Eso tenganlo en cuenta. ¿De acuerdo? Y después todo ello va a ser publicado, claro, pasando en manos del Congreso, ¿de acuerdo? Pasa a ser publicado en el diario oficial El Peruano. Muy bien, mis queridos estudiantes. Con esto he concluido pues la parte teórica.